La alerta roja resonó en 40 monitores a las 11:47 de la noche. $2.300 millones. Se esfumaban en el caos digital. 10 años desmoronándose en tiempo real. Verónica Hart se quedó paralizada en su torre de cristal, viendo cómo su imperio se desangraba entre líneas de código corrupto. Su equipo de ti, gritaba unos a otros, inútiles. Entonces, un hombre con uniforme de conserje entró por la puerta, con la fregona aún goteando sobre el suelo de mármol, y se quedó mirando las pantallas durante exactamente 3 segundos. Tienen 7 minutos antes del fallo total del sistema, dijo. Su voz resonó en el caos como hielo. Su director de tecnología se abalanzó sobre ella. Señora, no puede darle acceso al sistema a un conserje. Pero algo en los ojos del desconocido la impulsó a hacer lo imposible. Tecleó su contraseña de administrador con dedos temblorosos y le acercó el teclado. La sala contuvo la respiración. Sus manos se movían sobre las teclas como si nunca se hubieran separado. Como un reflejo de otra vida. 6 minutos y 42 segundos de silencio, interrumpidos solo por el rápido tecleo de las teclas. Luego, luces verdes inundaron las pantallas. El sistema volvió a funcionar. Verónica se giró para darle las gracias, pero él ya estaba de pie, ya cogiendo la fregona. ¿Quién eres?, susurró. Se detuvo en la puerta, con los hombros cargados de algo que ella no podía definir. Alguien que antes había sido otra persona. Él. Olor a aparatos electrónicos quemados, mezclado con pánico, llenaba la sala de servidores como humo antes de un incendio. Verónica Hart llevaba 19 horas despierta preparando la fusión de mañana, el acuerdo de $2.300 millones. Con Arcadia Ventures, que la convertiría en la mujer más joven de la historia de Silicon Valley en negociar una adquisición de este tipo. Cada hoja de cálculo memorizada, cada plan de contingencia previsto, cada posible objeción ya refutada. Ahora veía como un ransomware devoraba 10 años de trabajo. Mientras su equipo informático de 20 personas gritaba inútilmente por teléfono. El temporizador marcaba 7 minutos para el colapso total del sistema. Sin estos sistemas, la firma de mañana sería imposible. Arcadia se iría. El imperio de su padre se derrumbaría bajo su responsabilidad, dando la razón a todos los críticos que decían que era demasiado joven, demasiado inexperta, solo una hija mimada jugando a ser directora ejecutiva. Le temblaban las manos sobre el frío escritorio de metal. Había pasado 3 años demostrando que merecía heredar Hart Technologies, que era más que el legado de Jonathan Hart. Se suponía que esta fusión sería su validación. En cambio, estaba redactando el discurso que daría a la junta directiva mañana, la disculpa al director ejecutivo de Arcadia, el comunicado de prensa sobre el fracaso catastrófico. 6 minutos, 5:30. Su director de TI estaba en su cuarta llamada desesperada a seguridad externa. Los ingenieros junior se agrupaban alrededor de las terminales, sin lograr nada. El gusano devoraba los cortafuegos como si fueran papel, borrando código propietario, datos de clientes, todo lo que hacía que las tecnologías avanzadas tuvieran algún valor. Verónica sintió una opresión en el pecho. Ese fue el momento. El momento en que lo perdió todo porque 7 minutos de caos demostraron que nunca había estado preparada para esa responsabilidad. Entonces se fijó en el hombre de la puerta, con su uniforme azul marino de conserje y su fregona industrial, completamente inmóvil mientras todos los demás se movían en círculos frenéticos. Sus ojos recorrían los monitores con una mirada penetrante. No la mirada vidriosa de alguien que observa, sino la evaluación concentrada de alguien que lee, calcula, comprende el problema de una forma que nadie más en la sala parecía captar. La mayoría de los empleados de servicio se volvían invisibles ante los ejecutivos. Este hombre permanecía firme, presente, como si perteneciera exactamente al lugar donde estaba, a pesar del uniforme que lo hacía parecer irrelevante. 3 segundos de absoluta quietud.
Entonces su voz se abrió paso entre el ruido con una calma aterradora. Tienen 7 minutos antes de un fallo total del sistema. Menos si el virus llega a sus servidores de respaldo. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia el como en una coreografía sincronizada. El rostro de su director de informática se puso rojo como un tomate. ¿Quién autorizó a un conserje en una zona segura durante una crisis? Que alguien llame a seguridad. Pero Verónica ya se movía, apartando a sus ingenieros, deteniéndose lo suficientemente cerca como para ver detalles que no coincidían con el uniforme que llevaba. Manos callosas sujetando el mango de la fregona. No manos suaves, sino las manos curtidas y hábiles de alguien que construía y reparaba cosas. Ojos que no estaban cansados a pesar de la hora, sino alertas y penetrantes, de una forma que le recordaba a su padre cuando resolvía problemas imposibles. El tenue olor a limpiador industrial no lograba enmascarar del todo algo más. Tal vez aceite de máquina, o el aroma particular de alguien que pasaba mucho tiempo con aparatos electrónicos. De cerca, pudo ver que no la miraba con la misma diferencia con la que la mayoría del personal de mantenimiento mostraba a los ejecutivos. Solo una evaluación directa, como si estuviera haciendo cálculos de probabilidad tras esos ojos inusualmente tranquilos. ¿Puedes detenerlo? Las palabras salieron de su boca antes de que su formación ejecutiva pudiera filtrarlas. Le estaba preguntando a un conserje, alguien, cuyo trabajo consistía únicamente en fregar suelos, si podía ahorrarle 3.000 millones de dólares en valor de mercado y toda su carrera. Su director de informática la agarró del brazo. Con fuerza. Lo suficiente como para dejar moretones. Señora Hart, no puede estar hablando en serio. Tenemos protocolos, seguro de responsabilidad civil, autorizaciones de seguridad. Ella se apartó de él sin apartar la mirada del desconocido. ¿Puede detenerlo? Su voz tenía el peso de alguien que ya había decidido, que solo necesitaba confirmación antes de dar el salto. El hombre la miró durante un largo rato, algo parpadeando en su rostro, como un cálculo interno sobre riesgos y consecuencias. Luego asintió una vez, conciso y seguro. Sí, pero necesito acceso administrativo completo de inmediato. Y todos los demás deben dejar de tocar nada o lo empeorarán. La sala estalló en protestas superpuestas sobre responsabilidad civil, procedimientos y políticas de la empresa. Verónica no escuchó nada. Estaba pensando en cómo sus ojos habían seguido ese código corrupto con total comprensión, en la absoluta confianza en su voz cuando dijo que sí, en la voz de su padre de hacía 15 años. La decisión correcta suele ser la que más te aterroriza, Ronnie. Caminó hacia la terminal principal mientras su equipo debatía a su alrededor. Sus dedos encontraron el teclado con la memoria muscular de años atrás, cuando aún escribía código antes de que la gestión se convirtiera en su trabajo. Tecleó su contraseña maestra, 16 caracteres que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con su director de informática. La contraseña que desbloqueaba todos los sistemas, todas las bases de datos, cada fragmento de código propietario. El cursor parpadeó, esperando. Levantó la vista hacia el desconocido por última vez, buscando algún indicio de engaño o incertidumbre. Su expresión no había cambiado. Tranquila, concentrada, completamente preparada. Quedaban 4 minutos y 30 segundos. Empujó el teclado hacia él y retrocedió. La sala quedó en un silencio atónito. Russell, según su placa, dejó la fregona con precisión, adelantó la silla y se sentó como si se acomodara en un lugar conocido. Sus manos se cernieron sobre el teclado durante exactamente 2 segundos. Luego las bajó y comenzó a teclear más rápido de lo que ella jamás había visto a nadie. Sus dedos se movían con la velocidad propia de 10.000 horas de práctica. No buscaba comandos. Ni pedía ayuda. Dirigía, orquestaba. Tiraba de los hilos del código que Verónica no podía ver, pero que sentía que eran los correctos. Las pantallas empezaron a cambiar.
El código que se había estado disolviendo comenzó a reorganizarse en patrones que parecían extraños hasta que, de repente, se volvieron inevitables. 3 minutos. Los ingenieros se agolparon. Más cerca a pesar de sus protestas, demasiado fascinados para mostrar indignación. El rostro de Russell permaneció inexpresivo, completamente absorto en algo invisible para todos los que lo observaban. Murmuró entre dientes, números, coordenadas, comandos y lenguajes, que Verónica medio reconoció de la universidad. El gusano seguía propagándose, pero, ahora más despacio, como si algo lo opusiera con la misma fuerza. 2 minutos. El tecleo de Russell se volvió más deliberado. Uno de sus ingenieros susurró, está escribiendo un contragusano usando su propio vector de ataque. Eso no debería ser posible con nuestra arquitectura. Pero estaba ocurriendo en los monitores. Los indicadores rojos se tornaron amarillos, luego verdes, extendiéndose como ondas en el agua. El gusano estaba siendo aislado, puesto en cuarentena, neutralizado sistemáticamente. 90 segundos. Russell abrió una interfaz de línea de comandos que Verónica nunca había visto. Escribió 3 palabras demasiado rápido para leerlas. Pulsó Enter con decisión. Los monitores parpadearon y se apagaron por completo. Todos en la sala dejaron de respirar. En ese momento, su confianza había sido catastróficamente errónea. En el momento en que le había entregado su empresa a un desconocido y lo había visto destruirla. Las pantallas volvieron a encenderse una a una. Los sistemas se reiniciaban con una eficiencia impecable. No rojo, no amarillo, verde. Un verde puro y brillante, ideal para el funcionamiento. Estado del sistema, seguro. Integridad de datos, 98,1%. Cortafuegos restaurados y reforzados. El contador se detuvo en 1 minuto y 42 segundos. El gusano había desaparecido. Durante 3 latidos, nadie se movió. Entonces estalló el caos. Los ingenieros gritaban de alivio. Las voces se superponían mientras verificaban los sistemas. A Verónica casi se le doblan las piernas. Se aferró a las rodillas, se agarró al borde del escritorio y se obligó a mantenerse erguida mientras todo en su interior quería desmoronarse. Russell se levantó, empujó la silla hacia atrás con la misma precisión con la que había fregado y recogió sus utensilios de limpieza como si los últimos 7 minutos hubieran sido rutina. Sin importancia. Ya guardados y listo para seguir adelante. Verónica se acercó a él entre la multitud que celebraba, con la boca abierta para formar palabras que no terminaban de articular. Gracias. ¿Quién eres realmente? ¿Qué te debo? ¿Por qué me ayudaste? De cerca, pudo ver el cansancio en las arrugas alrededor de sus ojos, las canas que se entremezclaban con su cabello oscuro, los hombros ligeramente encorvados, como si protegiera algo, pero también una competencia que emanaba de él como calor. La tranquila confianza de alguien que sabía exactamente de lo que era capaz. ¿Quién eres? Logró preguntar finalmente, apenas. En un susurro. La miró con una expresión desprevenida por un instante. Un segundo. El viejo dolor se hacía visible. Una cautelosa esperanza, mezclada con resignación. Luego, la neutralidad profesional volvió a su lugar. Russell King, conserje del turno de noche. Del edificio B. De martes a viernes, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Lo dijo así, explicando todo cuando en realidad no explicaba nada. No es eso lo que quise decir. Ella mantuvo la voz baja, consciente de que su equipo se acercaba. ¿Lo que acabas de hacer? Eso fue experiencia de alto nivel. ¿Dónde aprendiste? La mandíbula de Russell se tensó. Trabajaba en ciberseguridad. 10 años en una empresa llamada Sentinel. Se interrumpió a mitad de la frase y negó con la cabeza. Ya no importa. Tus sistemas son seguros. La
Vulnerabilidad está corregida. Deberías realizar una auditoría completa, pero asistirás a tu reunión mañana. Profesional. Eficiente, ya distante. Su director de TI apareció junto a Russell. Necesitamos documentación completa. Russell retiró la mano de su hombro con firmeza suave. Ya subí todo a su servidor de seguridad. El vector de ataque, los parches, las recomendaciones de prevención. Su equipo puede revisarlo. Se volvió hacia Verónica, con una mirada de disculpa. Tengo que irme. Mi turno termina a las 6 y tengo que estar en casa a las 7 para prepararle el desayuno a mi hija antes de ir al colegio. Las palabras la hirieron como un golpe. Mi hija. Este hombre que acababa de ahorrar $3.000 millones tenía que irse a su turno de desayuno. La contradicción la mareó. Sintió un nudo en la garganta. Espera, lo llamó mientras él se dirigía a la puerta. ¿Por qué estás limpiando pisos cuando puedes hacer eso? Russell guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz fue suave pero pausada. Porque los trabajos de informática requieren semanas de 60 horas y disponibilidad de guardia. Tengo una hija de 8 años que necesita que su padre esté en casa a las 7 de la mañana para hacerle trenzas antes de ir al colegio. Eso importa más que el código. Se fue sin mirar atrás, dejando un rastro húmedo de su fregona sobre el mármol impoluto. Verónica se quedó en la puerta. Mucho después de que él desapareciera, pensando en manos callosas que volaban sobre el teclado, en un hombre que había preferido la fregona al abrigo por sus rutinas de desayuno y sus trenzas. La fusión se cerró a las 9:43 de la mañana con un champán que sabía caro y vacío. Verónica firmó papeles mientras el director ejecutivo de Arcadia usaba palabras como sinergia y cambio de paradigma. Todos la felicitaron. Debería haberse sentido triunfante. En cambio, seguía pensando en un hombre con uniforme de conserje, preguntándose si estaría en casa trenzándole el pelo a su hija en ese momento. Después de la firma, fue directamente a Recursos Humanos y sacó el expediente de Russell King. La pantalla mostró información que le oprimió el pecho. 10 años en Sentinel Cybersecurity como ingeniera senior, un salario de cientos de miles de dólares. Un empleo que terminó abruptamente hace 6 años, y luego nada. 6 años en blanco donde debería haber habido una vida. Luego, un trabajo de conserje por $14 la hora. La historia que esos números no contaban era de alguna manera más elocuente que la que sí contaban. Esa tarde, encontró a Russell empujando un carrito de mantenimiento por el pasillo del tercer piso. Se enderezó al verla, con cansancio reflejado en su rostro. Señorita Hart. 2 palabras que marcaban límites. Se detuvo a 1 metro de distancia, consciente de las miradas curiosas de los empleados que pasaban. Quiero ofrecerle un puesto en TI, ingeniero de seguridad, con un salario inicial de $75,000 y todos los beneficios. Russell negó con la cabeza antes de que ella terminara. Gracias. Pero no. La negativa fue más dura de lo que debería. El salario es negociable. Podemos llegar a 90. No se trata de dinero, dijo Russell en voz baja. Ya le dije anoche que tengo una hija. Necesito estar en casa a las 7 de la mañana todas las mañanas. Sin excepciones. Los puestos de TI no lo permiten. Algo se quebró en su pecho. ¿Y si creara un puesto que se adaptara a su horario? Horario flexible, teletrabajo cuando sea necesario, y ampliaré nuestro programa de cuidado infantil para incluir cuidado antes y después de la escuela. Para tu hija. Russell la miró fijamente como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. ¿Por qué harías esto? Era una pregunta justa. No tenía una respuesta justa. Porque salvaste mi empresa. Porque eres la mejor ingeniera de seguridad que he visto. Porque se detuvo. Atrapada por la honestidad. Porque elegiste trenzar el cabello de tu hija en lugar de avanzar en tu carrera. Y esa es la decisión más acertada que he presenciado en 10 años dirigiendo esta empresa.
Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. La expresión de Russell se suavizó. Tu empresa no tiene servicio de cuidado infantil antes de la escuela. Lo tendrá para la próxima semana, dijo Verónica. Lo decía en serio. Russell estudió su rostro, buscando algo. Lo que sea que encontró debió haberlo satisfecho porque lentamente asintió. De acuerdo, pero tengo condiciones. Trabajo de 7 de la tarde a 3 de la mañana 4 noches a la semana. Los viernes son completamente libres. Ese es el día de mi hija. Nada de guardias a menos que alguien se esté muriendo. No me meto en política de oficina ni en relaciones públicas. Escribo código, protejo sistemas y me voy a casa. Eso es todo. Ella le extendió la mano. Trato hecho. Russell, quien empezó el lunes siguiente a las 7 de la tarde en punto, con una mochila gastada y un termo de café. Verónica le había asignado un escritorio cerca de ventanas con luz natural. Russell Light se aseguró de que su computadora tuviera la máxima autorización de seguridad y dejó información sobre el nuevo programa de cuidado infantil que se lanzaría en 9 días. Durante las siguientes 3 semanas, Russell reescribió toda su infraestructura de seguridad desde cero. Encontró 17 vulnerabilidades críticas que el equipo anterior había pasado por alto e implementó protocolos que hicieron que sus sistemas fueran prácticamente impenetrables. Hablaba poco, trabajaba con una eficiencia concentrada y se iba a las 3 de la mañana sin excepción. Los demás ingenieros lo trataban con un respeto cauteloso, teñido de resentimiento. El antiguo conserje que los había hecho parecer incompetentes. Verónica se encontró trabajando hasta más tarde con mayor frecuencia, adaptando sus horarios al de él. Pasaba por su escritorio con preguntas sobre protocolos de seguridad. Hablaban, breves conversaciones sobre estándares de cifrado y modelado de amenazas. Esas conversaciones comenzaron durando 5 minutos, luego 10, luego 20. Se convirtieron en el punto culminante de sus días. Una noche, trajo café y se sentó en el escritorio vacío junto al suyo. ¿Puedo preguntarte algo personal? Russell levantó la vista. Un destello de cansancio antes de adoptar una neutralidad paciente. Puedes preguntar. Si respondo o no depende de qué y por qué. De acuerdo. El lapso en tu empleo de 6 años. ¿Qué pasó? Russell se quedó muy quieto, con las manos congeladas. Sobre el teclado. Por un momento, ella pensó que no respondería, luego en voz baja. Mi esposa tuvo cáncer. Etapa 4. Agresivo. Pedí una licencia para cuidarla. Murió cuando nuestra hija tenía 5 años. Hazel tenía pesadillas todas las noches. Ataques de pánico si me alejaba de su vista. Ella necesitaba estabilidad más de lo que yo necesitaba una carrera. Así que me quedé en casa. Lo dijo, con naturalidad. Pero el dolor se filtraba en cada palabra. Ahorros, seguro de vida. Algún trabajo por contrato cuando era posible. Cuando Hazel cumplió 8 años y empezó a dormir toda la noche, necesitaba ingresos estables. Y horarios predecibles. El trabajo de conserje ofrecía ambas cosas. La historia se instaló en el pecho de Verónica como una piedra, pesada e inamovible. Pensó en su infancia, las niñeras que la criaban mientras su padre construía su imperio, el internado a los 12 años, los veranos en campamentos. Porque Jonathan Hart estaba demasiado ocupado para la familia. Había cimentado su éxito en no parar nunca, en no dejar que las relaciones complicaran las cosas. Ahí estaba Russell, que lo había dejado todo por una niña que lo necesitaba. Lo siento por su esposa, por lo que usted y su hija pasaron. Russell se encogió de hombros, pero se notaba la tensión en sus hombros. La gente se enferma. La gente muere. Uno toma decisiones sobre lo que importa. ¿Y usted? ¿Algún familiar preguntando por qué está aquí a medianoche? La pregunta resultó incómoda. No. Mi madre se volvió a casar y se mudó a Connecticut. Hablábamos 2 veces al año. Yo era hija única, nunca me casé.
La empresa es mi familia. Se dio cuenta de lo vacío que sonaba. Las empresas no pueden corresponderle al amor, señora Hart, dijo Russell en voz baja. Son solo estructuras. No se puede construir una vida sobre ficciones legales. Las palabras no deberían haber herido. Desenterraron algo que ella había estado ignorando durante años. A los 3 meses, Russell encontró algo en los registros del sistema que lo cambió todo. Alguien estaba accediendo a las bases de datos financieras. Internamente, con credenciales autorizadas, pero consultando información confidencial. 47 veces en 6 meses, desde la misma terminal. A Verónica se le heló la sangre. ¿Quién es? La expresión de Russell era sombría. Preston Walls, tu director financiero. El mundo se tambaleó. Preston había estado con ella 10 años. Le había enseñado todo. Debe haber un error. Russell negó. Con la cabeza. Lo he comprobado 4 veces. Es él. Le mostró las pruebas. Patrones de acceso. Momentos sospechosos. Consultas sin sentido. No lo confrontes todavía. Déjame rastrear el destino de los datos. 48 horas. Verónica asintió aturdida, sintiéndose vacía. Preston era la persona que había estado en el funeral de su padre, quien la había ayudado a superar los ataques de pánico antes de presentaciones importantes. Todos los recuerdos estaban ahora envenenados. 2 noches después, Russell envió un mensaje cifrado. Lo encontré. Urgente. Ella se reunió con él en una sala de conferencias vacía. Russell no perdió el tiempo. Preston lleva 18 meses comunicándose con Meridian Capital. Son su mayor competidor. Les ha estado filtrando toda la información. Estrategias, objetivos de adquisición, proyectos de y de 3 semanas antes de su fusión, les envió su estrategia de negociación completa. Las palabras impactaron. Como golpes de martillo. ¿Durante cuánto tiempo? 18 meses, puedo probarlo. Y hay dinero. $2 millones a través de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Russell hizo una pausa y habló sobre el ataque de ransomware. La noche que nos reunimos, Preston lo coordinó. Creó la vulnerabilidad Verónica. Intentaba sabotear su fusión para que Meridian pudiera adquirirlos con descuento. Le ofrecieron un 5% de las acciones tras la adquisición, valorado en unos 50 millones. Ganaría más con su fracaso que con su lealtad. La sala se quedó atónita. Verónica se aferró a la mesa con ambas manos, respirando con dificultad. Él intentó destruirnos durante 15 años. Él no pudo terminar la frase. Cada acto de bondad interpretado como manipulación. ¿Qué hago?, preguntó con la voz quebrada. FBI. Espionaje corporativo. Fraude electrónico. Sabotaje informático. Mínimo 20 años. Pero enfréntalo. Primero. Consigue su condena. Confesión, si es posible. La voz de Russell era suave, pero la información era despiadada. Necesitas estar preparada. Esto será extremadamente público. Tus acciones se desplomarán. Tu junta directiva podría obligarte a renunciar. Esto será malo antes de mejorar. Ella lo sabía. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Lo he recopilado todo. Pero Verónica, sus decisiones no definen tu valor. No fracasaste por confiar. Él fracasó por traicionar. Son cosas diferentes. Se fue antes de que la amabilidad pudiera quebrarla por completo. Llegó a casa, se sentó bajo el agua corriente y finalmente se permitió quebrarse por primera vez desde el funeral de su padre. Llamó a Preston a las 6 de la mañana. Mi oficina, a las 8. Es urgente. Preston Walls llegó a las 7:58, perfectamente puntual, con su maletín de cuero italiano y su sonrisa profesional. Russell ya estaba allí, con la computadora portátil abierta.
La sonrisa de Preston vaciló. ¿Qué sucede? Siéntate. Cálmate, Preston, dijo Verónica con voz fría. Esto no se trata de proyecciones. Se sentó lentamente, el cansancio reemplazando la amabilidad. Russell giró su portátil, mostrando pruebas, correos electrónicos, transferencias financieras, registros de acceso. Sabemos de Meridian Capital. Sabemos de los pagos. Sabemos del ataque de ransomware. Lo sabemos todo. El rostro de Preston palideció durante 10 segundos. Nadie habló. Entonces Preston rió. Amarga. Equivocado. ¿Así que lo descubriste? Me preguntaba cuánto tiempo te llevaría. Sinceramente, me sorprende que haya tardado tanto. No lo negó. ¿Por qué? La voz de Verónica se mantuvo firme de alguna manera. 10 años, Preston. Mi padre confiaba en ti. Yo confiaba en ti. La mandíbula de Preston se tensó. Tu padre. Puro veneno en esas dos palabras. Hablemos de Jonathan Hart, el visionario que construyó un imperio de la nada. Excepto que no era de la nada. Era mi trabajo, mi algoritmo, mi código. Él robó todo. La realidad se transformó bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? Hace 15 años, éramos socios. Luego robó mi investigación, registró patentes a su nombre, construyó tecnologías cardíacas sobre mi trabajo robado, dejándome sin nada. La voz de Preston se quebró. Tenía una esposa, un hijo. Lo perdimos todo cuando fracasaron las demandas. Caroline se suicidó. Pastillas en nuestro baño. Mi hijo no me habla desde hace 8 años porque soy el padre que fracasó. Sacó su teléfono, mostró patentes antiguas, repositorios de código, documentos legales, todo lo que demostraba que su afirmación era cierta. Quería que sintieras lo que yo sentí. Esa aniquilación total de todo lo que creía sólido. La historia la golpeó como un ataque físico. Miró a Russell, esperando una contradicción, pero su expresión era cuidadosamente neutral. Lo sabía. Había optado por no contárselo porque no era su historia para compartir. Preston siguió hablando. 15 años de rabia desbordándose. Cada reunión de la junta, cada celebración donde alguien llamaba a tu padre un visionario. Recordé el funeral de Caroline. Recordé a mi hijo llorando. Y quería que lo sintieras. ¿De verdad mi padre te robó? Necesitaba que mintiera. Preston le mostró las pruebas. Patentes con su autoría anteriores a EART Technologies. Código con sus marcas de tiempo. Documentos legales de demandas fallidas. Sí. Y puedo probar cada palabra. Verónica se quedó mirando la prueba del robo de su padre. Todo sobre lo que había construido su identidad se desmoronaba. No lo sabía. Tenía 17 años. No sabía nada de esto. Sé que no lo sabías, dijo Preston, con un tono que se suavizaba. Eras solo una niña. Inocente. Pero heredaste el reino que él construyó sobre mis ruinas. Y no podía dejar que te lo quedaras sin pagar algo. Russell habló por primera vez. Así que la destruiste, la hiciste sentir lo que tú sentías, aunque ella no tenía nada que ver con lo que pasó, aunque significó que cientos de personas inocentes perdieran sus empleos. Aunque la venganza solo perpetúa el daño en lugar de sanarlo. Preston lo miró, con los ojos enrojecidos. Sí, a veces la justicia importa más que el daño colateral. Verónica se puso de pie, temblando. Russell, danos espacio, por favor. Cuando se quedaron solos, caminó hacia las ventanas. Tienes razón sobre mi padre. Descubrir que era capaz de esa clase de traición rompe algo fundamental. Pero te equivocas en una cosa. ¿Crees que no pagué? Se giró para mirarlo. Estuvo ausente el 70% de mi infancia. Nada de lo que hice fue suficiente. Construí esta empresa intentando ganarme la aprobación que nunca me dio antes de morir. Así que no me digas que no pagué. Preston. He estado pagando toda mi vida. Algo cambió en la expresión de Preston. No sabía nada de tu relación con él.
Asumiste, al igual que él, que podía tomar lo que quisiera. Lo que te pasó fue imperdonable. Pero destruirme no lo arregla. Crea más personas rotas. Tu hijo no ha hablado. ¿Te veré en 8 años? ¿Destruirme cambiaría eso? ¿Volvería Caroline? Preston se estremeció. ¿Qué quieres de mí? Una confesión completa y grabada. Cooperación con el FBI y la verdad pública. Lo que él hizo, lo que tú hiciste, todo. Basta de mentiras. Preston lo miró incrédulo. ¿Destruir la reputación de tu padre? ¿Hacer que tus acciones se hundan? Sí, porque si esta empresa se basa en el robo, necesita reconstruirse. Aferrarse a la verdad, aunque me destruya a mí también. Durante un largo rato, Preston no dijo nada. Luego, lentamente, asintió. De acuerdo, no te pareces en nada a él. Eso hizo que odiarte fuera más difícil. Llamó al departamento legal y al FBI. Preston lo confesó todo. El ransomware, Meridian Payments, el robo original de su padre. El FBI llegó a las 8:23 de la mañana. Preston fue arrestada a las 10:15 mientras los equipos de noticias filmaban. A la 1 de la tarde, era la noticia principal en todas partes. A las 4 de la tarde, sus acciones habían caído un 22%. A las 6 de la tarde, su junta directiva convocó una reunión de emergencia. Se presentó ante 12 miembros de la junta que exigieron su renuncia. En cambio, les dijo la verdad. No estoy pidiendo perdón. Les estoy diciendo lo que haré. Fondo de compensación por la propiedad intelectual robada de Preston. Supervisión independiente. Informes transparentes. Aceptaré cualquier recorte salarial, cualquier condición, pero voy a arreglar lo que mi padre rompió. Deliberaron durante 3 horas. La votación fue de 12-5 para mantenerla apenas con condiciones humillantes. Recorte salarial del 50%, revisiones mensuales, supervisión de cada decisión. Ella aceptó todo. Encontró a Russell en el estacionamiento a las 2 de la mañana. ¿Por qué no me contaste sobre mi padre cuando encontraste pruebas? Russell bajó del capó de su auto. Porque no era mi historia para contar. Preston merecía explicarlo. Mereces escucharlo de él. Y yo no quería ser quien destruyera la memoria de tu padre. La amabilidad le rompió algo en el pecho. Ya no sé quién soy. Todo en lo que creía está mal. Entonces construye algo nuevo, algo verdadero, dijo Russell simplemente. ¿Cómo? Una decisión a la vez. Lo que hiciste hoy, elegir la verdad cuando costó todo. Eso es verdadero coraje. Las lágrimas brotaron a pesar de su resistencia. Él permaneció inmóvil hasta que ella pudo respirar. Gracias por ser alguien en quien puedo confiar cuando la confianza parece imposible. Russell negó con la cabeza. Me diste trabajo cuando yo era invisible. Creaste una guardería para que pudiera ver a mi hija. Me viste. Hizo una pausa. Son casi las 3. Hazel tiene una excursión. Dinosaurios en el museo. Lleva semanas emocionada. Una cálida sensación rompió el entumecimiento. Dile que espero que vea dinosaurios increíbles. Las semanas que siguieron fueron brutales, más allá de todo lo que había experimentado. Ruedas de prensa con preguntas hostiles. Llamadas de inversores exigiendo explicaciones. Las acciones seguían cayendo. Del 22% al 28%. Luego al 31%. 3 miembros del consejo dimitieron. 7 ejecutivos se fueron a la competencia. Pero Verónica siguió apareciendo, siguió diciendo la verdad, siguió reconstruyendo ladrillo a ladrillo. Russell trabajaba a su lado, aunque ella le había dicho que podía irse. Reconstruyó sistemas, capacitó a ingenieros, creó protocolos de transparencia. Nunca pidió reconocimiento, solo hacía el trabajo y luego volvía a casa con su hija. Una noche, 3 semanas después del arresto de Preston, ella le preguntó, ¿cómo logras mantener el equilibrio? Estar completamente involucrado aquí, pero totalmente presente en casa. Russell lo pensó seriamente.
Después de la muerte de mi esposa, me di cuenta de que el tiempo no se recupera. Cada minuto de distracción es un minuto que nunca recuperaré. Así que, cuando estoy con Hazel, estoy con Hazel. Cuando trabajo, trabajo. Cuando hablo contigo, estoy aquí. Eso es todo lo que podemos hacer. Estar donde estamos. La honestidad le dolió en el pecho. Enséñame a estar presente en lugar de estar siempre corriendo. Él la observó. De acuerdo. Viernes. 3 de la tarde. Libera tu agenda. Viernes. A las 3 de la tarde Russell la llevó a una escuela primaria. A las 3:15, los niños salieron en tropel. Una niña con trenzas oscuras corrió hacia ellos, deteniéndose al ver a Verónica. Papá. ¿Quién es ella? Mi amiga Verónica. Quería conocerte. Russell se agachó a la altura de los ojos de su hija. ¿Qué tal el colegio? Hazel empezó a contar, sin aliento, historias sobre exámenes de matemáticas, dramas en el patio y dibujos de dinosaurios. Russell la escuchaba como si fuera el discurso más importante del mundo. Verónica sintió que algo se abría en su pecho. Esto era presencia. Esto era amor sin segundas intenciones. Después de 10 minutos, Hazel se volvió hacia Verónica. ¿Te gustan los dinosaurios? La verdad es que no sé mucho de ellos. Los ojos de Hazel se abrieron con horror. ¡Qué terrible! Negligencia educativa. Papá, tenemos que solucionarlo inmediatamente. Russell sonrió. Parece educación de emergencia. Mejor llévala a la sede central. Fueron al Museo de Historia Natural. Hazel arrastró a Verónica de exposición en exposición, explicándole datos con seriedad casi académica. Russell caminaba a su lado, con la mano en el hombro de su hija. Verónica no recordaba la última vez que se había reído sin calcular la impresión que estaba causando. En la cafetería, comieron nuggets carísimos mientras Hazel dibujaba dinosaurios en servilletas. Russell observaba a su hija con tanta ternura que a Verónica se le hizo un nudo en la garganta. «Me estás mirando fijamente», dijo en voz baja. «Estoy aprendiendo», respondió ella. Observando cómo es realmente la presencia. Hazel corrió al baño, dejándolos solos. «Gracias por esto, por permitirme interrumpir vuestro tiempo con ella». Russell negó con la cabeza. «No estás interrumpiendo. A Hazel le caes bien. La niña tiene buen instinto. Además, necesitabas esto para recordar que hay vida más allá de las salas de juntas». No se equivocaba. Ella sentía paz. No ausencia de problemas, sino una sensación de paz interior. Una sensación de algo real. Ella es extraordinaria. Eres un padre increíble. La expresión de Russell se ensombreció. Lo intento. Algunos días son más difíciles. Días en que pregunta por su madre y no tengo respuestas. Días en que me doy cuenta de que soy ambos padres y probablemente estoy fallando en la mitad de lo que su madre haría. ¿Verdad? Pero estar presente es todo lo que sé hacer. Sin pensarlo, Verónica extendió la mano y cubrió la de él con la suya. No estás fallando. Estás poniendo a otra persona absolutamente primero. Eso es lo opuesto a fallar. Russell miró sus manos, luego su rostro. Algo cambió entre ellos. Sin palabras, pero presente. Hazel regresó corriendo y el momento se rompió. Pero la mano de Verónica estaba cálida donde había tocado la suya. Los meses que siguieron transformaron EART Technologies por completo. Verónica lo reestructuró todo. Nuevos miembros de la junta directiva con antecedentes éticos, informes financieros transparentes, un comité de supervisión independiente con poder real. Ella se redujo el salario a la mitad. Lo redistribuyó entre programas para empleados y el fondo de compensación de Preston. Russell se convirtió en jefe de seguridad con su horario intacto. De 7 de la tarde a 3 de la mañana, 4 noches. El viernes era sagrado. Formó un equipo,
Los capacitó en habilidades técnicas y en equilibrio entre la vida laboral y personal. La cultura cambió. Los empleados salían a horas razonables. La gente volvió a poner fotos familiares en sus escritorios. Ella y Russell encontraron un ritmo natural. Él llegaba a las 7, pasaba primero por su oficina. Hablaban durante 20 minutos. A veces de trabajo, a veces de las obsesiones de Hassel con los dinosaurios, a veces simplemente de la vida. Esas conversaciones se convirtieron en lo que hacía que todo lo demás fuera soportable. 4 meses después del arresto de Preston, Russell apareció a las 11 de la noche con café y sándwiches. «Necesitas comer. Has estado aquí desde ayer por la mañana». Comieron en un silencio cómodo que se sentía bien. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Russell finalmente. «Siempre. ¿Por qué viniste realmente a la escuela ese día?». No se trataba solo de aprender a estar presente. Ella eligió la honestidad. Quería entender cómo sobreviviste a perderlo todo y aún así mostrarte con una alegría genuina. ¿Cómo eres? La persona más centrada que he conocido a pesar de tener todas las razones para estar amargada. Russell guardó silencio. No soy tan centrada. Hay días en que me enfurezco con el universo. Días en que me arrepiento de mis decisiones. Días en que estoy tan cansada que apenas puedo funcionar. Pero entonces Hassel me muestra un dibujo o simplemente existe en mi regazo, confiando plenamente. Y recuerdo por qué. Ella es mi porqué. Mi razón de ser. Sin ella, estaría perdida. Verónica sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No. Tengo un porqué así. Pasé 32 años construyendo una empresa como mi razón de ser. Y fue construida sobre terreno robado. Ahora estoy reconstruyendo. Pero no sé para qué. ¿Qué sentido tiene si sigo completamente sola? Russell se agachó junto a su silla para que estuvieran a la altura de sus ojos. No estás sola. Tienes empleados que te respetan. Una empresa que se está volviendo realmente buena. Y me tienes a mí. Si quieres eso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de posibilidad. Ella lo miró y se dio cuenta de lo que había estado sintiendo. No solo respeto. Algo más grande. Aterrador. Russell, no puedo. Soy terrible en esto. En las relaciones, en la vulnerabilidad. Lo arruinaré. Probablemente, asintió él sin endulzar la verdad. Yo también lo arruinaré. Todavía estoy de luto, constantemente agotado. Mi vida gira en torno a una niña de 8 años. Ambos somos un desastre, cada uno a su manera. Ella rió a pesar de todo. Posiblemente sea la peor propuesta de la historia. Pero es sincera. Él extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con delicadeza. Pero esto es lo cierto. Eres la persona más valiente que he conocido. Reconstruiste todo en 4 meses. Elegiste la verdad. En lugar de la comodidad, incluso cuando te costó todo. Y cuando sonríes, lo cual es raro, me dan ganas de averiguar cómo hacer que suceda más a menudo. Su corazón latía con fuerza. Esto es una pésima idea. Soy tu jefe. Entonces despídeme, dijo Russell simplemente. Puedo conseguir otro trabajo. No puedo conseguir a otra persona como tú. Algo en ella se rindió ante la verdad. No quiero despedirte. Quiero intentarlo. Russell sonrió. Una sonrisa plena, genuina, devastadora. De acuerdo, intentémoslo. Se puso de pie y le ofreció la mano. Ella la tomó y dejó que la ayudara a levantarse. Se acercaron lo suficiente como para ver el brillo dorado en sus ojos. Debo advertirte. Seré terrible en esto. Trabajaré demasiado. Olvidaré cosas. Entraré en pánico. Con frecuencia. Lo sé. Seré paciente. No sé cómo ser pareja de alguien. Lo averiguaremos juntos. Hizo una pausa, con expresión seria. Pero Hassel. Siempre es lo primero.
Si no puedes aceptarlo, yo sí, lo interrumpió con firmeza. Sí, lo acepto. Ella debería serlo primero. Eso es lo que te hace ser quien eres. ¿Y quién eres? Es alguien a quien quiero en mi vida. Él la miró fijamente, sin encontrar duda alguna. Lentamente, se inclinó y la besó. Suave, cuidadoso, como una pregunta. Ella le devolvió el beso, regresando a un lugar desconocido para ella. Al separarse, él apoyó su frente contra la de ella. Esto va a ser complicado. Todo lo que vale la pena hacerlo lo es, respondió ella. Poco a poco lo fueron descubriendo. Russell se la presentó a Hazel formalmente. Mi amiga, que podría convertirse en algo más que una amiga. ¿Te parece bien? Hazel lo pensó seriamente. ¿Le gustan los dinosaurios ahora qué? ¿La entendió? Está aprendiendo más cada día. Entonces está bien. Pasaron tiempo juntos. Museos, parques, noches tranquilas. Russell le enseñó a trenzar el cabello. Hazel le enseñó paleontología. Verónica les enseñó a construir momentos en lugar de imperios. 6 meses después del arresto de Preston, las acciones de Hart Technologies se habían recuperado gracias a prácticas éticas consistentes. La empresa ganó premios por transparencia y cultura. Verónica dio entrevistas sobre la reconstrucción, sobre lo que realmente significaba el liderazgo. Pero sus momentos favoritos no estaban en las salas de juntas. Eran las noches de los viernes cocinando en la cocina de Russell mientras Hazel hacía la tarea. Las mañanas de los domingos en la cama de Russell con su brazo rodeándola. Conversaciones tranquilas a las 2 de la mañana sobre todo y nada. Una noche, Russell dijo pensativo. La noche que nos conocimos, casi no entré en esa habitación. Me dije a mí mismo que tu crisis no era mi problema. Se le heló la sangre. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Vi tu rostro a través del cristal. Parecías alguien que no debería tener que enfrentarse a eso sola. Nadie debería. Así que entré. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Se acurrucó más cerca, pensando en cómo su vida había dado un giro gracias a la decisión de un conserje de ayudarla. Antes pensaba que la fortaleza significaba autosuficiencia total, no necesitar nunca a nadie. Y ahora creo que la fortaleza significa saber cuándo confiar. Cuándo admitir que no puedes hacerlo todo sola. Tú me enseñaste eso. Russell le besó la frente. Aprendiste sola. Simplemente tuve la suerte de estar ahí cuando estabas lista para aprender. Un año después de aquella noche, Hart Technologies organizó una gala para celebrar su transformación. Verónica estaba en el escenario dirigiéndose a todos, pero sus ojos no dejaban de buscar a Russell, no en las mesas VIP, sino de pie al fondo, con un traje prestado que le quedaba mal. Hazel estaba sentada a su lado con un vestido morado de dinosaurios, ambos sonriéndole. Hace un año, esta empresa casi colapsa, dijo Verónica al micrófono. No por las fuerzas del mercado, sino por una corrupción interna que no supe ver. Estaba en una sala de servidores, viendo cómo todo se desmoronaba. Hizo una pausa, encontrando la mirada de Russell al otro lado de la sala. Entonces, alguien a quien nunca había notado realmente. Alguien con quien había pasado cientos de veces sin verlo realmente dio un paso al frente y salvó no solo a la empresa, sino también a mí. Me recordó que las mejores soluciones vienen de lugares inesperados. Que la experiencia no siempre se trata de credenciales. Que a veces la persona que limpia tus pisos tiene más que enseñar que cualquiera en la sala de juntas. La multitud murmuró confundida. Ella continuó hablando, con total convicción. Russell, quien era nuestro conserje nocturno, había estado limpiando estas oficinas durante 3 años mientras yo construía imperios y nunca lo vi como algo más que un mueble invisible. Salvó nuestros sistemas en 6 minutos esa noche. Luego, durante los meses siguientes, salvó algo más importante. Salvó mi perspectiva. Me enseñó sobre la presencia,
la prioridad y lo que realmente importa en la vida. Ella le hizo un gesto directamente. Russell, por favor, ven aquí. Negó con la cabeza, visiblemente incómodo, pero Hazel lo empujó hacia adelante con sorprendente fuerza. La multitud se apartó a su paso mientras se dirigía al escenario, deseando obviamente que estuviera en cualquier otro lugar. Verónica lo recibió a mitad de camino. Le tomó la mano frente a todos, haciéndolo público y real. Este es Russell King, nuestro jefe de seguridad. Padre soltero de una hija extraordinaria, exconserje, persona que cambió mi vida en segundos haciendo algo que la mayoría no haría. Ayudar a un desconocido en crisis sin esperar nada a cambio. Lo miró, olvidándose de la multitud. Me demostraste que el poder no se trata de control. Se trata de confianza. De ver a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por ti. De elegir la presencia por encima del beneficio. Para el público, esta empresa casi muere porque olvidamos esas lecciones. Nos reconstruimos recordándolas. La multitud aplaudió, pero Verónica apenas lo oyó. Russell la miró con una expresión dulce e íntima, reservada solo para ella, a pesar de que cientos de personas los observaban. Tras finalizar los discursos y dar paso a la cena de gala, Russell la apartó a un pasillo vacío, lejos del bullicio y la celebración. No tenías que dar ese discurso. Hacerlo tan público. Sobre mí. Sobre nosotros. Sí, lo hice, respondió Verónica con firmeza. Porque es verdad. Todo. Russell guardó silencio un instante, con un destello nervioso en el rostro que ella nunca antes había visto. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió con cuidado. Dentro había un sencillo anillo de plata con diminutos grabados de dinosaurios alrededor de toda la circunferencia. Caprichoso y perfecto, y tan completamente ellos, que la dejó sin aliento. Hazel me ayudó a elegirlo la semana pasada. Me dijo, si vais a ser familia, el anillo tiene que tener dinosaurios porque eso es lo que le importa. Le dije que tenía todo el sentido del mundo. Verónica miró el anillo, luego a Russell, y después a ese símbolo ridículamente perfecto de todo lo que habían construido juntos. ¿Lo eres? Pregunté Russell, con voz firme y desesperada. Nerviosismo evidente. Sé que es rápido para la mayoría. Sé que somos complicados. Sé que mi vida viene con todo incluido. Museos los viernes, trenzas y una niña de 8 años con opiniones muy firmes. Pero Verónica, dijo con voz ronca, tú también has cambiado mi vida. Me devolviste mi carrera y mi propósito. Viste más allá del uniforme y supiste quién era en realidad. Amas a mi hija como si ya fuera tuya. Y yo te amo completamente, con todas las complicaciones que conlleva nuestra relación. Así que te pregunto, ¿te casarías conmigo? Verónica sintió las lágrimas correr por su rostro, sin importarle el maquillaje, su imagen profesional o quien pudiera verla. Sí, absolutamente. Sí. Sin dudarlo, Russell deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Le quedaba perfecto, con dinosaurios ridículos y todo. Luego la besó con suavidad, seguridad y una promesa. Mientras tanto, en algún lugar de la gala, Hazel probablemente le contaba a quien la escuchara que su papá era casarse con el director ejecutivo. Cuando se separaron, ambos. Respirando con dificultad, Verónica rió entre lágrimas. Llevo un anillo de compromiso de dinosaurio. A una gala de etiqueta. ¿Hay algún problema?, preguntó Russell, sonriendo. No, dijo ella, mirando el anillo que representaba todo lo real que habían construido a partir de la crisis y la valentía. Es absolutamente perfecto. Somos nosotros. Entraron juntos a la gala, de la mano, y Verónica vio su reflejo en los enormes ventanales. Director ejecutivo y exconserje, multimillonario y padre soltero. Dos personas que nunca debieron haber trabajado juntas, pero que, de alguna manera, lo hicieron a la perfección. Pensó en la noche en que le dio su contraseña.
El acto de fe en 3 segundos de silencio que lo había cambiado todo. En Preston, en la traición y en el robo de su padre. Y en cómo a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa. En reconstruir sobre cimientos honestos en lugar de sobre mentiras heredadas. Russell le apretó la mano suavemente. ¿En qué piensas sobre esos segundos? Verónica dijo, en cómo toda tu vida puede dar un giro en segundos. Una decisión, un momento de confianza, una persona que te ve cuando eres invisible para todos los demás. Russell sonrió, esa expresión dulce reservada solo para ella. Y estoy agradecido por todo. La crisis, el colapso, el conserje que entró por una puerta cuando podría haber siguió caminando. Estoy agradecida por ti, por nosotros, por esta vida que estamos construyendo, una vida que nunca supe que necesitaba. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose más en casa que nunca en su lujoso ático. Estoy agradecida por esos segundos que lo cambian todo. Estaban juntos en el salón de gala, rodeados de celebración, pero viviendo su propio momento de tranquila conexión. Fuera de las ventanas, la ciudad se extendía en todas direcciones. Millones de vidas, entrelazándose. Millones de segundos que podrían cambiarlo todo si uno fuera lo suficientemente valiente para permitirlo. Verónica había pasado 32 años persiguiendo el imperio y el control, creyendo que el éxito significaba aislamiento e invulnerabilidad, no necesitar a nadie porque necesitar. Significaba debilidad y la debilidad significaba fracaso. Entonces, un hombre con una fregona le había enseñado algo diferente. Le había mostrado que el verdadero poder provenía de la presencia, de la confianza, de elegir a las personas por encima del orgullo y el amor por encima del miedo, de saber cuándo soltar y cuándo aferrarse con fuerza, de encontrar una familia en los lugares más inesperados, con las personas más inesperadas. Hazel apareció junto a ellos, tirando de la manga de Russell con los dedos cubiertos de chocolate. Papá, tienen una fuente de chocolate. Y ya me comí 3 fresas. Pero la señorita Verónica dijo que la moderación es importante, así que puedo comer. ¿Más o debería controlarme? Russell miró a Verónica con las cejas arqueadas, una pregunta en los ojos. Ella le devolvió la mirada y compartieron un momento de comunicación silenciosa, de esa que surge al construir algo real juntos. De esa que ocurre cuando 2 personas se eligen una y otra vez. Sí, dijeron al unísono, y luego rieron de la sincronización. Hazel salió corriendo hacia la mesa de postres, su vestido morado de dinosaurio ondeando, dejando huellas de chocolate en el traje prestado de Russell. Verónica la vio irse. Esta niña que había perdido a su madre y ganado una madrastra sin que ninguna de las dos lo planeara, sintió que su corazón se expandía de maneras que no creía posibles. El futuro se extendía ante ellos. Complicado, incierto, lleno de desafíos impredecibles y problemas que tendrían que resolver juntos. La empresa de Verónica se enfrentaría a más crisis. La hija de Russell crecería y los necesitaría de diferentes maneras mientras atravesaba la adolescencia y la adultez. Discutirían, lucharían y resolverían las cosas de forma imperfecta y caótica, porque eso es lo que requieren las relaciones reales. Pero lo harían juntos, presentes y comprometidos, eligiendo lo que importaba por encima de lo fácil una y otra vez. Un día a la vez. Verónica miró su anillo de compromiso, unos dinosaurios divertidos y caprichosos grabados en plata, y pensó en cómo las cosas más importantes de la vida rara vez tienen el aspecto que se espera de ellas. Lo que esperas que sean. Sobre cómo a veces la persona que lo cambia todo es aquella que casi pasas por alto por completo porque no estabas buscando en los lugares correctos. Sobre cómo la valentía no es la ausencia de miedo, sino elegir confiar a pesar de estar absolutamente aterrorizado por lo que confiar pueda costar. Sobre cómo unos segundos pueden remodelar todo tu destino si eres lo suficientemente valiente como para aprovecharlos cuando aparecen.
La gala continuaba a su alrededor, con música, risas, gente celebrando la transformación y el éxito. Pero Verónica solo veía a Russell. Solo sentía su mano cálida en la suya. Solo pensaba en la vida que estaban construyendo juntos. Un momento a la vez. Una decisión a la vez. Un segundo a la vez. El director ejecutivo y el conserje, el multimillonario y el padre soltero. La mujer que lo había perdido todo y el hombre que la había ayudado a encontrar lo que realmente importaba. Al final, no se trataba de imperio, ni de dinero, ni de dominio del mercado, ni de demostrar que era digna del legado de su padre. Se trataba de presencia. Estar presente en el momento. Ver a las personas por quienes realmente son, más allá de sus uniformes y títulos. Elegir la confianza en los segundos más cruciales. Incluso cuando la confianza parecía lo más peligroso del mundo. Construir algo real y sostenible. A partir de algo roto y robado. Encontrar un hogar en los lugares más inesperados. Con las personas más inesperadas. Verónica Hart había aprendido esa lección. A la fuerza, a través de la traición, el colapso y el doloroso trabajo de reconstruir desde cimientos honestos. Pero estando allí con Russell King, con el anillo de compromiso, bajo la luz, no cambiaría ni un solo instante del camino que la había traído hasta ese preciso lugar. Ni la crisis que los unió, ni la traición que la obligó a elegir la verdad sobre la comodidad. Ni el colapso que despojó a todos de lo falso y dejó solo lo real. Porque todo, cada momento doloroso, aterrador y transformador, la había llevado a esto. A la presencia en lugar de la actuación, a la familia en lugar del imperio, a un amor complejo, desordenado y absolutamente real. A esos segundos que lo habían cambiado todo de maneras que aún estaba descubriendo. A encontrarse a sí misma al perder todo. Lo que creía que la definía. A aprender que la persona adecuada puede salvarte en 6 minutos y 42 segundos. Y luego dedicarte toda una vida a mostrarte lo que realmente significa ser salvada. No un rescate, sino una compañía. No una solución, sino una comprensión. No cambiar quién eres, sino ayudarte a convertirte en quien siempre debiste ser.